Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a ir al libro Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 hasta el 10. Vamos a leerlo en voz alta. Amén. Dice así, porción de la palabra del Señor tiene como título Dios es luz. Amén. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Cada uno nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aleluya. Con un fuerte gloria a Dios. Se puede sentar. Antes de iniciar, deseo decir de que mientras recibí el mensaje, mientras estaba meditando en lo que iba a hablar, el Señor me habló. Amén. Trató conmigo y digo esto porque para que no vayamos a pensar de que de pronto quiera dar alguna impresión de que no cometo ningún error. Amén. De que no haya cometido ningún pecado. Aleluya. La Biblia dice de que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Y hay cierta costumbre a veces entre nosotros de decir: sí, todos cometemos errores, todos cometemos pecados, ninguno de nosotros ninguno somos perfectos, cada uno tiene su falla o la otra, entonces todos nos sentimos bien y decimos amén, y sí, somos puros pecadores. Y hay veces la gente menciona que si alguien busca perfección en la iglesia, está totalmente equivocado, porque somos seres humanos. Y sí, amén, está bien, pero resulta que la palabra del Señor y la gracia va más allá de que eso. La Biblia no está preparada para que nosotros nos sintamos tranquilos diciendo que tenemos muchos errores y que es normal. Amén. Que no somos perfectos todavía, pero que sí tenemos que llegar a la perfección. Esa es la idea. Por eso Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Amén. Cristo es perfecto, Él fue tentado en todo pero sin pecado. Pablo estaba imitando a Cristo para llegar a esa perfección. Por lo tanto, le decía a la iglesia que fueran imitadores de Él. O sea, Él se ponía como ejemplo de que lo que Él está haciendo, que es imitar al Señor Jesucristo, tratar de llegar a su perfección, es lo que la iglesia tenía que hacer, y es lo que nosotros tenemos que hacer. Y resulta que si nos sentimos de pronto tranquilos, pensando de que es normal que estemos cometiendo errores, que somos seres humanos, que esto y lo otro, estamos metidos en un problema. Amén. Se lo digo porque me acuerdo una vez, en una ocasión que estaba en el trabajo, busqué, no me acuerdo si estaba preparando algún mensaje para una célula, una predicación, la verdad no recuerdo, pero me encontré con lo que dice en el versículo, en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 en adelante. Me gustaría que el hermano o la hermana que está en el videobin nos ayudara, y me gustaría que también lo buscara usted allí en su Biblia. Vamos a leer varios versículos. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Versículo 5: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca.
Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y por último el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, cuando leí esto, yo me acuerdo que hasta me estresé, porque dice que el versículo 6 dice: todo aquel que permanece en él no peca. Amén. O sea que los que permanecen en el Señor no pecan. El versículo 8 dice que el que practica el pecado es del diablo. Entonces, si nosotros pecamos continuamente y todos los días y se nos hace normal, nos estamos metiendo en un problema, porque bíblicamente, partiendo de esto, habría la duda si permanecemos en el Señor, porque dice el versículo 6: todo aquel que permanece en él no peca. Y el versículo 8: el que practica el pecado es del diablo. Y hay una cosa que cada uno de nosotros sabemos, y es que una cosa es practicar y otra cosa es cometer un error, porque incluso el Señor anticipa esto y dice que aunque 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levanta, porque Él sabe nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Él sabe que después de habernos bautizado, haber recibido el Espíritu Santo, tener mucho tiempo en el Evangelio, no estamos exentos de cometer algún pecado. Amén. Y el libro de Romanos capítulo 8 versículo 1 habla acerca de que el enemigo no nos puede juzgar porque estamos en el Señor, que no hay condenación. Amén. Entonces, haciendo la diferencia entre cometer un error, o sea, cometer un pecado, y practicar el pecado, si hay una diferencia. Practicar el pecado, amén, nos hace ser, dice la Biblia, que nos hace ser del diablo. Amén. Nos saca, nos excluye de lo que del hecho de ser hijos de Dios. Y resulta que a veces nosotros pensamos: pero es que yo no practico el pecado. Practicar el pecado es alguien que lo hace continuamente. A veces decimos: no, yo no practico el pecado porque yo no voy a las discotecas, yo no tomo cerveza, yo no fumo, yo no hago esto, no hago aquello, yo ya cambié mi vestuario, mi manera de ser, yo no digo mentiras todos los días. Pero resulta que si nos ponemos a analizar, imaginémonos, si pecamos todos los días y cada uno de nosotros tiene su propia lucha, dice la Biblia que nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Es decir, mi tentación o mi concupiscencia no es la misma que mi hermano neighbor. Un ejemplo: a mí el licor, eso hasta me huele feo. Hay personas que les atrae esa parte. Amén. Así que todos somos diferentes. Es decir, no tenemos la posibilidad de cometer todos los pecados posibles, porque todos no nos llaman la atención. Entonces, digamos un ejemplo loco, que si hubieran 100 pecados, para nosotros no nos llaman la atención todos. Digamos que nos llama la atención 30 pecados. Amén. Pero si pecamos todos los días, hay una gran probabilidad de que estemos practicando algún pecado. Amén. Porque digamos que todos los días cometemos uno diferente. En el mes en el año ya hemos cometido en varias ocasiones un mismo pecado, y eso nos hace practicantes de ese pecado que cada uno de nosotros conocemos. Amén. Así de que no estamos tan exentos de decir que estamos bien, que pecamos de vez en cuando y que no practicamos el pecado. Porque si tenemos una lucha contra cierta cosa, es muy probable de que lo repitamos en varias ocasiones. Amén. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Gloria a Dios. No tengo problema en repetir. Entonces, habiendo dicho esto, quiero hablar en esta mañana bajo el título: yo no haré a Dios mentiroso. Amén. El versículo 10 del capítulo 1 de Primera de Juan, deseo leerlo nuevamente.
que es en el cual nos vamos a enfocar, dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Ya habiendo apartado el hecho de que no pecamos así de vez en cuando, sino que realmente hay cosas que practicamos. No estoy hablando de que tiene un pecado oculto. Lo que estoy hablando es que somos humanos, necesitamos ser perfeccionados. Amén. Y si nosotros ya en este momento estamos con esa actitud de que no, yo no practico el pecado, y el Señor conoce todas las cosas, amén, Él conoce nuestro corazón, y si el Señor nos redarguye, nos hace sentir, nos hace entender, comprender de que estamos cometiendo algún error y nosotros no lo aceptamos, alguno de los dos está mintiendo, amén. O sea el Señor o seamos nosotros, amén. Y sabemos de que Dios no dice mentiras, que Él es veraz, aleluya. Así que con nuestra actitud y con nuestro pensamiento a veces insinuamos como si el Señor fuese a mentir acerca de los pecados y errores que nosotros conocemos. Porque al llevar tiempo en el camino en el Señor, en la vida cristiana, pensamos porque ya no cometemos errores grandes o escandalosos, como si ya fuéramos perfectos, amén. Pero la palabra del Señor dice lo contrario. El hecho de bautizarnos, recibir el Espíritu Santo, asistir a la iglesia, dejar de hacer muchas cosas del mundo, es el principio, amén. Y a veces omitimos ciertas cosas de la vida cristiana que tenemos que hacer y otras que no debemos hacer, y pecamos en ello, amén. Y podemos decir, no, pues es que yo no sabía, pero nuestro deber es leer la palabra del Señor. En ello nos enteramos de qué cosas no podemos hacer y qué cosas podemos hacer y qué debemos hacer. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando me empecé a leer la Biblia de corrido, yo fui nacido en la iglesia, en la congregación. Entonces uno ya de antemano, por escuchar culto tras culto, sabe que hay cosas que uno no debe hacer, porque las ha escuchado por medio de las predicaciones. Pero cuando empecé a leer las cartas de Romanos en adelante, yo me acuerdo, aclaro, estaba niño, estaba adolescente. Yo decía, ay, esto es lo que nos dicen en la iglesia, aquí está lo que me enseñaron, aquí está lo que me enseñaron en la escuela dominical, de lo que hablaba el otro hermano. Entendí que todo lo que nos dicen desde este altar que no se puede hacer estaba tal cual escrito en la palabra del Señor. Así que si hay algo que no conocemos, de pronto es porque nos hace falta leer un poco más la palabra del Señor. Pero entonces, para que podamos entender algunas cosas que nosotros pasamos por alto, vamos a ver ciertas cosas que a veces como hijos de Dios omitimos o no tenemos muy en cuenta. Nos enfocamos solamente en no escuchar música mundana, en no decir groserías, en no ir a discotecas, en no beber, en venir a la iglesia, en vestirnos bien, pero hasta ahí no llega la vida en el Señor, de habernos bautizado, recibir el Espíritu Santo, renovarlo de tiempo en tiempo, venir a la iglesia y servir en algunas cosas, amén. Resulta que hay ciertos errores que podemos estar cometiendo y no los tengamos presentes. Un ejemplo para iniciar, lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice así: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Partamos de lo que dice lo último, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es tan delicado para los casados no tratar correctamente a sus esposas, que esta falta le hace estorbo a sus oraciones. Amén. Digo sus porque yo estoy soltero
me salvo de este error. Pero hermano, es bastante delicado. Hay algo por la cultura latina que el hombre tiende a ser algo machista. Amén. Y sí, la Biblia dice, y ustedes me conocen, soy claro en esto, a veces hago bromas al respecto, de que las mujeres deben de estar sujetas a sus maridos, como la iglesia a Cristo. Amén. Porque el marido, el esposo es la cabeza del hogar, pero eso no le da a los esposos la autoridad o el derecho de menospreciar a sus esposas, de tratarlas de mala manera. Amén. ¿Por qué? Porque miren lo que dice aquí la palabra del Señor en este versículo, que debemos de dar honor, deben de dar honor a sus esposas. Comparémoslo con lo que dice acerca del mandamiento de obedecer a los padres. La Biblia no dice que debemos de los hijos de obedecer a los padres, sino de honrar a nuestros padres. El hecho de honrar no es simplemente hacer lo que nuestros padres digan. Eso es solamente una parte de honrar. Honrar es darle el lugar que ellos se merecen, es decir, respetarlos, obedecerlos, contribuir con alguna obra en cuanto a agradecimiento por lo que ellos han hecho por nosotros. Entonces, dar honor a la esposa es ponerla en el lugar que realmente es. Y lo que dice más adelante no es que el hombre, por ser cabeza del hogar, sea superior a ella, sino que dice que dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia, es decir, que las pone en un mismo lugar de la herencia que tenemos en el Señor, porque son coherederas. Cuando se utiliza esta palabra como cooperación, es algo del mismo nivel. Amén. Así que, caballero, usted no es superior a su esposa. Siempre hago énfasis en que el hombre y la mujer tienen lugares diferentes en el matrimonio. Y no lo digo porque tenga experiencia. Ustedes saben, yo no soy casado y realmente no hay necesidad para uno ser casado para hablar la palabra del Señor. Yo no estoy hablando desde mi experiencia porque no la tengo, estoy hablando desde lo que dice la palabra del Señor. Amén. Así que, hermano, usted debe de respetar a su esposa. Tiene que, incluso dice de que también maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ellas. Amén. Hermano, si usted no cumple esta parte de la palabra del Señor, usted puede cumplir los 10 mandamientos, pero sus oraciones van a tener estorbo delante del Señor. Y al usted decir, es que el Señor no me bendice, le he pedido, he hecho esto, pero el Señor a mí como que no me ama, no me tiene en cuenta, no me ha respondido, me ha faltado, usted está haciendo al Señor mentiroso. Aleluya, porque el Señor sí lo tiene en cuenta, aleluya, pero usted no está teniendo en cuenta de que sus oraciones están teniendo estorbo por la manera en que usted trata a su esposa, aleluya. Y lo dice la palabra del Señor. Tenemos que cumplir esto, si no, no vamos a avanzar en el camino del Señor, aleluya. Otra de las cosas, me gustaría que fuéramos al libro de Mateo. Vamos a ir primero a Efesios capítulo 4, versículo 26. Efesios capítulo 4, versículo 26. Dice así: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. Ahí entendemos de que sí nos podemos enojar, pero hay una condición: usted se puede enojar, pero no peque. Amén. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 5, versículo 22. La parte de la ira es algo en que fallamos muchos creyentes. Dice así, el que ya haya encontrado puede decir amén. Dice así: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Vamos a tener ese versículo ahí en el video bin. Quisiera explicar algunas cosas. Nosotros nos podemos enojar, amén. Yo de naturaleza soy mal geniado.
La única testigo que tengo aquí es mi mamá. Ella se acuerda cuando yo era chiquito, mantenía con el ceño fruncido. O sea, mantenía así, mantenía de mal genio. Incluso en el colegio, por el hecho de yo ser flaquito, siempre querían hacerme bullying. Entonces yo no me dejaba y me ponía a pelear con los compañeros. Pero resulta que el Señor ahorita me ha cambiado mucho, porque a veces en el trabajo, que a veces uno tiene diferencias con otras personas, yo a veces digo, voy a decirle su verdad a esta persona. Entonces llegan y me dicen mis compañeras, usted no es capaz, yo ni te creo, usted enojado es como una madre. ¿Por qué? Porque el Señor nos transforma. Amén. La Biblia dice que Dios pone guarda en nuestra boca. Aleluya. Y no, gloria a Dios, no quiere decir de que yo no me enoje. Es más, yo me enojo y a veces nadie se da cuenta. Pero la cosa, el problema con lo que leíamos en Efesios es que dice, airaos pero no pequéis. ¿En dónde pecamos nosotros cuando nos enojamos? Amén. Miremos, hay algo muy importante en este versículo que dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es decir, que será llevado a juicio. Pero dice que cualquiera que diga, que hable, que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. El concilio, la definición es como una junta de ancianos o personas importantes que pueden juzgar a otro o tomar decisiones. Entonces, no hay contradicción entre los dos versículos que hemos leído, porque aquí dice el que se enoja será culpable de juicio. Pero entonces en Efesios leíamos que airaos pero no pequéis. En Efesios sí no podemos enojar, pero aquí pareciera que no. Resulta que ser llevado a juicio no significa que usted sea culpable. Todas las personas que llevan a juicio es para mirar, evaluar si son culpables o no, pero todavía no son culpables. ¿Qué quiere decir la palabra del Señor con esto? Con el hecho de que nosotros nos airemos contra nuestro hermano, tenemos que examinarnos, mirar si fue nuestra culpa o no fue nuestra culpa, si nosotros cometimos un error, una falta, algún pecado mientras que estuvimos enojados. Amén. El problema, la falla es cuando hablamos algo en contra de nuestro hermano, porque dice, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Ahí está la culpa, con lo que nosotros hablamos. Amén. Y más adelante dice, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, el que ya empieza a ofender a su hermano, ya la falta es más grave. El problema no está en el enojarse, sino qué hacemos y qué decimos cuando nos enojamos. Amén. Por algo el Señor Jesucristo dijo a los fariseos, lo que contamina al hombre no es lo que entra al hombre, hablando de la comida, sino lo que sale del hombre, las palabras que nosotros utilizamos. Aleluya. Así de que nos podemos enojar, pero tenemos que cuidar mucho lo que nosotros decimos, amén, con nuestros hermanos, porque hablar de manera enojada, nosotros sabemos de que vamos a decir cosas que no deberíamos decir y que incluso no queremos decir, solamente porque nos dejamos llevar de la ira, de la rabia, y ahí empezamos a cometer errores. Contestamos mal a nuestro hermano ya va a quedar como con esa raíz de amargura, el hermano como me trató de mal, que esto y que lo otro, ya se hace una riña entre ellos y de ahí en adelante se viene un problema mucho más largo. Lo mejor que usted puede hacer es, si alguien le contesta mal, quédese callado. Usted no sabe la situación con la que está atravesando el hermano que le contestó de mala manera. Amén. Así que es mejor quedarnos en silencio y evitar de que eso vaya a mayores. Hay veces personas a mí me han llegado a faltar el respeto. Yo me he llegado a sentir herido por cosas que me han dicho, pero yo prefiero quedarme callado y estar tranquilo. Ya después, si me afectó mucho lo que me dijo el hermano, voy y hablo con el Señor. Amén. Y ya el Señor trata conmigo y hasta ahí llegó el asunto. Amén. Vamos a avanzar un poco más. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28. Dice así la palabra del Señor: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Dice el versículo 29: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Eso no hay que entrar mucho en detalles. La palabra codiciar es desear con fuerza. Pero resulta que se puede hacer la expresión de decir: no, pues es que yo no estoy mirando para codiciar, yo solamente estoy admirando la creación de Dios. Yo solamente estoy mirando y no estoy pensando nada malo. Amén. Resulta que en otra parte de la escritura dice que no demos lugar al diablo. Para que nos entendamos un poquito mejor, dar lugar es como dar papaya. No demos oportunidad al enemigo. Mire, si usted está con esa, o si yo estoy con esa actitud de que yo miro, pero no tengo ningún mal pensamiento, pero no deseo, estoy dando lugar al enemigo para que ese de tanto estar mirando lo que no debo en la calle, empiece a sembrarse en mí ese pensamiento y empezar a desear cosas que no debemos desear. Amén. ¿Por qué dice el versículo 29 esto? Que si nuestro ojo derecho nos es ocasión de caer, sácalo y tíralo. Amén. No nos vamos a agredir físicamente. Lo que quiere decir la palabra del Señor es evitar las ocasiones que nos provocan cometer algún error o cometer algún pecado. Amén. Voy a poner un ejemplo. Si de pronto, ir a un gimnasio y le afecta a alguien ver a las personas del sexo opuesto haciendo ejercicio con su ropa apretada porque es más cómoda para hacer el ejercicio, si esto le afecta a usted, lo que quiere decir el versículo 29 es: no vaya más al gimnasio. Amén. Eso es lo que quiere decir el Señor. Si alguien tiene cierta falencia con el hecho de codiciar a las personas del sexo opuesto que no sean su esposa, amén, evite de estar mirando a aquellas personas en la calle. Amén. Si es necesario, mire para el piso. Amén. Pero es importante que lleguemos al reino de los cielos. Hay algo que el Señor también transforma esto. La oración hace de que nuestros pensamientos cambien. Pero en el proceso de que el Señor lo transforma, evite mirar las otras personas y nos evitamos meternos en algún problema. Amén. Porque después de que algo se arraigue, de nosotros dar tanto la oportunidad al enemigo de que siembre algo en nuestro corazón, va a ser más difícil romper aquella cadena. Es como si nosotros le pusiéramos el pie al enemigo: póngame la cadena ahí para que no pueda caminar correctamente. Después de que usted le haya puesto el pie al enemigo y ya lo haya amarrado, le haya puesto una cadena, le va a ser difícil zafarse de ella y poder avanzar correctamente. Amén. Así que no podemos ignorar esas pequeñas cosas que nosotros pasamos por alto y decimos: yo no cometo errores, yo no cometo pecados. Ciertamente hay ocasiones en que hay días que no cometemos ningún error. Amén. Pues a mí me ha pasado que yo me he puesto a pensar: bueno, ¿y yo hoy qué error cometí? Y hay días que no he cometido fallas. Amén. Y no es porque sea diferente ni nada, es porque es la palabra del Señor. La palabra del Señor está escrita para que nosotros no pequemos. Amén. Sí es posible vivir sin pecar, pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer, identificar en las cosas que nosotros estamos fallando. Vamos a ir el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 14. No, ese vamos a dejarlo, leámoslo, vamos a leer este. Vamos a salir un poco rápido de esta parte. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Aquí hay dos cosas: algo que tenemos que hacer y lo otro que va a hacer el Señor. Lo primero es que, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, lo que nosotros tenemos que hacer, luego el Señor va a hacer lo que Él hace, que es: os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. En pocas palabras, si nosotros no perdonamos a alguien que nos ofende a nosotros, el Señor no nos va a perdonar a nosotros. Amén.
Así que si nosotros, alguien nos hace alguna falta y uno dice, yo no lo voy a perdonar, pues estamos metidos en un problema grave, porque el Señor no va a perdonar nuestros errores. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y los versículos que hemos estado leyendo, Mateo capítulo 5, 6 y 7, son el sermón del monte, el sermón más extenso del Señor Jesucristo. Y esta es parte de la oración modelo que ha dejado el Señor Jesucristo. Amén. Y eso de que yo perdono pero no olvido, eso es un perdón de mentiras. Amén. Porque como si el Señor perdona y echa nuestros pecados a lo profundo de la mar. Amén. ¿Quiénes somos nosotros, unos pecadores, para no perdonar a otro pecador el error o el pecado que aquella persona cometió contra otro pecador? Amén. Como la expresión que a veces decimos, tras del ladrón bufón. Amén. Porque es como un descaro. Amén. O sea que como en el mismo rango estaríamos nosotros. Si no me saludó, ahorita yo no lo voy a saludar y esa no se la perdono, y después nosotros decimos una mentira y ay, Señor, perdóname. Amén. Así que yo sé que esto es complicado, perdonar a personas que nos ofenden a nosotros, porque somos humanos, nos hiere y nos duele. Yo he tenido que perdonar personas que me han ofendido a mí, incluso a mi familia, que usted ni se imagina. Amén. Y yo sé que aquí hay personas también, hermanos, que les ha tocado perdonar a otros hermanos, incluso familiares. Y a veces depende de la persona, es cuando más le duele a uno, cuando es alguien más allegado, más nos hiere. Pero entonces, ¿qué hacemos en el momento en que nosotros queremos perdonar pero no lo sentimos? La manera en que usted se puede dar cuenta, que yo me puedo dar cuenta si perdoné a alguien, es porque lo puedo mirar y no me voy a enojar. Eso que yo lo miro y se me daña el culto, ahí no ha perdonado todavía. Perdonar es tomar una decisión. Llegar a no sentir resentimiento, eso sí es un proceso. El proceso que siempre cuento, que lo he aplicado, me ha servido y lo aprendí en el primer tiempo del refrigerio que fue que si, digamos, el hermano Andrés me ofende a mí en gran manera y yo decido perdonarlo, pero todavía me da rabia porque lo miro y me acuerdo de la manera en que me ofendió, entonces yo debo orar para que el Señor lo bendiga a él. Amén. Y con el pasar de algunos días, te lo aseguro que usted no va a sentir ningún resentimiento con aquella persona. La manera, gloria a Dios. Pero no vamos a orar, Señor, ayuda al hermano Andrés que no sea tan grosero. Señor, cámbialo. Esa no es la manera que vamos a orar. Vamos a orar, Señor, bendícelo. Bendice su matrimonio, bendice su trabajo, bendícelo exageradamente, bendice su ministerio, Señor, dale el doble de lo que tiene hasta ahora. Y les confieso que en el principio esa va a ser la oración más incómoda que uno va a hacer. Incluso cuando estaba pasando por esto, orando por aquellas personas que necesitaba perdonar de corazón, yo le dije al Señor, Señor, yo no quiero orar por ellos, ni tampoco quiero que usted los bendiga. Y yo sé que usted va a escuchar mi oración y los va a bendecir, pero yo voy a orar porque necesito perdonarlos. Y así pasó, hasta después recibí la bendición orando por ellos, y efectivamente por allá me enteré que el Señor los bendijo. Amén. Pero aunque humanamente pues no lo merecían, pero el Señor escucha nuestras oraciones. Pero tenemos que orar de manera que sea sincero. Amén. Usted tiene que literalmente doblar su carne, crucificar su carne para poder cambiar ese sentimiento de rencor por amor hacia ellos. Amén. Gloria a Dios. Y ahora, aleluya, yo los miro y los saludo, me da alegría verlos. Ahorita sí, de verdad quiero que les vaya bien. Aleluya. Porque el Señor nos cambia, pero ese es el método que me ha servido. Yo he intentado utilizar otros métodos y ninguno me ha servido. Ese es el más efectivo. Amén. Y por una raíz de amargura nuestro ministerio, nuestra vida cristiana se trunca, se acaba. Es algo grave. Amén. Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 16.
6 hasta el 19. Proverbios capítulo 6, versículo 16 hasta el 19. A veces nosotros ignoramos muchas cosas que al Señor le ofenden, amén. Y creemos de que hay la verdad hay ciertos pecados que tienen consecuencias diferentes que otras, pero ignoramos ciertas cosas. A veces creemos que porque un pecado no se mira grande, no es grande delante del Señor. Y resulta que estamos bastante equivocados. A veces creemos que asesinar a alguien es lo peor que alguien puede hacer. Pues sí, es bastante malo, amén. Pero hay cosas que son bastante malas. Vamos a leer, dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Siguiente: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, teniendo en cuenta esto, ahí nombramos 7 cosas. 6 de ellas las aborrece el Señor, y hay una más que abomina su alma. Amén. Aborrecer es detestar enormemente algo o alguien, pero abominar va más allá, que es condenar energéticamente aquella cosa, a algo o a alguien. Entonces, ¿cuál de estas cosas aborrece el Señor? Los ojos altivos. En la nueva versión internacional, que tiene un lenguaje más digerible, en vez de altivo está la palabra orgullo. Amén. El orgullo es algo grave, porque fue el sentimiento que tuvo el enemigo para rebelarse en contra del Señor. Yo prefiero ser ladrón menos de que ser orgulloso. Ante la sociedad es peor, pero delante del Señor, es decir, nosotros tendríamos algo que tuvo el enemigo para rebelarse contra el Señor. Amén. Yo preferiría tener otros pecados excepto que el orgullo. Aparte que el orgullo me enseñó el hermano Daniel, es el único pecado que se genera o brota en medio de la santidad. Cuando más el Señor nos está utilizando, cuando el Señor está moviéndose a través de nosotros, y nos dicen: el Señor lo utilizó grandemente. Entonces nosotros, sí, el Señor me usó grandemente, y yo prediqué bien, y el Señor me dio este mensaje que nadie ha predicado. Yo toco el piano y todo el mundo habla en lenguas, todo el mundo recibe bendición. A veces el hecho de nosotros, lo que hablaba nuestra pastora, de fijarnos en la paja que tiene nuestro hermano en el ojo e ignorar la viga que tenemos en el nuestro, nos hace también sentir orgullosos. ¿Por qué? Digamos, yo veo a mi hermano Neighbor y lo veo ahí diciendo una mentira, y yo digo: uy, ese Neighbor tan mentiroso. Quien lo ve con esa cara de santo que tiene y esas mentiras que dice, entonces yo voy a decir: el hermano Neighbor es mentiroso, pero yo no soy mentiroso. Amén. Entonces ahí yo ya me empiezo a creer más que el hermano Neighbor, porque me estoy fijando en el error de él, pero no estoy mirando el error mío. Amén. El hecho de ignorar nuestros errores nos hace parecer como si ya fuéramos perfectos, y el estar pendiente de los errores de los demás es como si yo estuviera acá arriba desde la perfección y todo el mundo allá abajo, todo ese poco de pecadores. Amén. Porque estamos pendientes de los errores de los demás y no de los nuestros. Mientras que si estamos pendientes, gloria a Dios, aleluya. Mientras que si estamos pendientes de nuestros errores, vamos a entender que no somos merecedores, amén, de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. No somos merecedores de ser llamados hermanos, hijos de Dios, predicadores, ministros, amén, porque vamos a entender las cosas como son. Vamos a entrar a la presencia del Señor con nuestro rostro realmente agachado, porque sabemos que le hemos fallado al Señor Jesucristo, aleluya. Algo para identificar cuando nosotros tenemos orgullo es cuando nos llevamos la gloria del Señor. Digamos que si el Señor nos utiliza en algo, decimos: fue mi talento.
aunque no se lo digamos a nadie, esto es algo muy personal. Porque yo puedo decir aquí, sí, yo soy humilde, la gloria sea para el Señor, pero luego que me vaya para mi casa, el Señor me usa a mí más que a los demás. Yo no había notado. Amén. Es algo que solamente nos enteramos nosotros con el Señor. Los demás pueden pensar, uy, el hermano tan humilde. Esa humildad que tiene el Señor. Yo puedo hablar aquí, sí, hermano, y esto y lo otro, pero en mi corazón puedo ser engreído, puedo ser orgulloso. Amén. Entonces, una de las cosas es de que no aceptar que alguien nos corrija en algo. Como si alguien nos corrige, hermano, usted está haciendo algo mal, usted, ¿quién es este para venir a corregirme? Amén. Es una de las cosas. Cuando nosotros decimos que la manera en que me utiliza el Señor es síntoma de orgullo, es algo difícil de identificar. Amén. También es difícil de corregir. Es difícil de poder nosotros doblar nuestro orgullo y humillarnos delante de la presencia del Señor. Si notamos que alguna de las cosas del orgullo, no adoramos al Señor igual. Amén. Porque empezamos a creer de que estamos casi al mismo nivel del Señor. Amén. Como Señor, bendíceme porque yo no cometo errores, porque yo soy santo, porque yo soy un predicador, porque yo te sirvo, Señor. Y empezamos a notar de que nuestra adoración cambia. Podemos cantar, incluso llorar delante de la presencia del Señor, pero nuestra adoración va a ser diferente. La manera en que nos humillamos delante del Señor va a ser distinta. Amén. Cuando ya nuestra adoración cambia, ya estamos bastante llenos de orgullo. Pero en un principio el enemigo empieza con esos pensamientos de que sí, el Señor nos utilizó, y de pronto vemos que algunos hermanos no predican como otros, entonces ya nos empezamos a crecer, pero se nos olvida que somos un cuerpo y que cada uno de nosotros tenemos una función diferente en el reino de Cristo. Amén. Como un ejemplo que me gusta, aquí está mi hermana Sandra, poner el hecho, los predicadores y los músicos son los que el foco está sobre ellos o sobre nosotros. Amén. Porque las personas nos ven aquí servir, a los músicos acá, y se ve como el Señor los utiliza a ellos. Pero no significa que seamos más importantes. Amén. Resulta de que de verdad, ya por tiempo no puedo profundizar, pero el Señor, todos somos importantes en la obra del Señor. Hay algo que yo siempre tengo presente. Yo admiro mucho a mi hermana Sandra Mañunga. No sé si alguien la haya escuchado predicar, contar un testimonio, dirigir en alguna ocasión. Yo sinceramente una sola vez. Y lo que voy a decir lo digo con mucho respeto, hermana Sandra. Ella no es muy elocuente para hablar. Incluso se esfuerza para poder dar a entender las ideas correctamente, por los nervios que tiene. Pero yo la admiro mucho a ella porque ella no se sube aquí en un púlpito a predicar, pero es una hermana que es íntegra, que el Señor la utiliza en sanidades de enfermos. Amén. Yo predico aquí, pero que el Señor lo utilice a uno para que alguien se sane. Una vez me contó acerca de un testimonio de un hombre, tenía como algo parálisis, me parece, y la hermana fue a orar por él y el Señor lo sanó. Se levantó aquel hombre que no vino a la iglesia, ya es diferente, pero el Señor la utilizó a ella en esa parte. Ella constantemente me dice, hermano, ayúdame a orar por aquella persona, pidan oración en el culto por aquella persona. Incluso aquí tengo un papelito de un nombre que ella me pasó para orar por alguien. Es decir, es una hermana que evangeliza. Amén. Que realmente hace la obra del Señor. No hay nadie que haga, creo, el aseo como la hermana Sandra. Amén. Y no lo digo solamente yo, lo he escuchado de varias personas. Amén. Así que es alguien que sirve al Señor, y eso es bastante importante, porque si todos predicásemos, pero si nadie tuviese el don de sanidad de los enfermos, ¿dónde están los milagros? Amén. Se necesita la palabra, pero también se necesitan los milagros. Amén. Gloria a Dios. Así que no podemos por ningún motivo enorgullecernos, porque el Señor nos utiliza aquí en el altar.
De hecho, yo para predicar en estos días estaba pensando que yo no sé ni cómo es que yo predico, porque no siempre puedo preparar los mensajes. Incluso a veces el Señor me da los mensajes el mismo día. Eso entiendo yo para cuidar mi ego, para yo poder entender de que no son palabras mías, que no es porque yo haya estudiado y haya buscado por acá y esto otro, porque si el Señor, digámoslo de esta manera, no me salva a último minuto, me paro aquí y no tengo nada que decir. Amén. Así que todo lo recibimos de parte del Señor. Nuestros talentos, lo que hacemos, nos lo da el Señor Jesucristo. Aleluya. Así que si de pronto hay algo de alguna de estas cosas en nuestro corazón, esta es una mañana de arrepentimiento. Amén. Para presentarnos delante del Señor y Señor, perdónanos porque creímos ser perfectos y te hemos hecho mentiroso. Amén. Que no sea Dios mentiroso, nosotros mentirosos por creer de que no pecamos contra el Señor. Aleluya. Quiero alcanzar a hablar algunas otras cosas más acerca del libro de Proverbios. Una de las cosas que aborrece el Señor es la lengua mentirosa. Y yo me acuerdo hace algunos 4 años que leí esto de que la mentira es pecado, y uno muy comúnmente dice mentiras. Y yo me acuerdo ese día, yo dije, me voy a proponer no decir una sola mentira más. Y a veces en el empleo uno que lo llama el proveedor, entonces ya está la factura atrasada. Entonces el jefe le dice, dígale qué tal cosa. Entonces uno llegaba y le decía la qué tal cosa. Y uno sabe que eso no es verdad, que eso es mentira, y uno sigue su día laboral como si nada. Pero resulta que ya estamos cometiendo un error, estamos pecando. Y a veces creemos, no, pues que la mentira es algo pequeñito, y resulta que es algo que el Señor aborrece. No es como yo asesinar a alguien. Otro ejemplo, robarme algo. La mentira es peor que robar. Amén, bíblicamente. Ante nuestros ojos es peor robar que mentir, pero delante del Señor es peor mentir que robar. Amén. Amén. Así sean las mentiras piadosas, eso es pecado. El Señor aborrece eso. Amén. Sí podemos vivir diciendo la verdad. Y si usted de pronto en su trabajo no quiere tener que decir mentiras, haga su trabajo bien. Amén. Para que no tenga que estar inventando que esto y que lo otro y aquello y por acá y que no sé qué, porque el Señor aborrece las mentiras. Incluso usted en el empleo es capaz de decir que usted no dice mentiras. A mí me han pasado unas cosas en el trabajo que me gustaría contar, pero el tiempo no alcanza. Y allá en el empleo saben que yo no digo mentiras. Si alguien necesita cubrir a otro compañero, yo les digo de una vez, a mí ni me diga, usted sabe cómo soy yo lo hago quedar mal. Y ya, no me ponen a mí en esas encrucijadas, porque yo sé que mentir el Señor lo aborrece. Amén. Dice también, vamos a saltar a lo que abomina al Señor, y es el que siembra discordia entre hermanos. Pero antes quiero mencionar algo pequeño que también nosotros fallamos. Es lo que dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 33, que dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Nosotros podemos tener buenas prácticas, orar, venir a la iglesia, hacer muchas cosas bien delante del Señor, pero cuando empezamos a tener malas conversaciones, esas conversaciones van a corromper nuestras buenas costumbres. ¿Y cuáles pueden ser malas conversaciones? Miremos Efesios capítulo 4 versículo 29, lo voy a leer para avanzar más rápido. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La Nueva Versión Internacional, que es más digerible, dice, ninguna palabra obscena salga de vuestra boca. Es muy común entre las personas del mundo decir chistes con doble sentido. Amén. Y si usted se totea de la risa, y que no, pero es que yo no le dije, pero me dio risa, usted está participando de eso. Amén. Y está ahí revuelto en el mismo pecado, porque incluso dice la Biblia que aún es vergonzoso
hablar de lo que ellos, o sea, los del mundo, hacen en las tinieblas. Amén. Nosotros no debemos de reírnos de algo que debe dar vergüenza. Amén. Es lo mismo el que lo dice que el que se ríe. Amén. Así que de pronto estar, incluso aún entre nosotros, no, es que no estamos entre los del mundo, estamos entre hermanos, esto es recocha santa. Si utiliza palabras corrompidas, es igual. Amén. Son malas conversaciones que tarde o temprano van a corromper nuestras buenas costumbres. Yo ya lo he visto en algunos hermanos. Recuerdo el caso muy particular de un hermano que él siempre utilizaba palabras corrompidas, y lamentablemente en este momento él no está en la iglesia. Se cumplió lo que dice la palabra, corrompieron sus buenas costumbres y salió del camino del Señor. Amén. Amén, amén. Para los que no alcanzaron a escuchar, nuestra pastora recuerda el versículo que dice: la abundancia del corazón habla la boca. Si usted solamente, o si yo solamente hablo palabras obscenas, pues ya se imaginará que hay en mi corazón. Amén. Vamos, antes de ir a lo que abomina el Señor, vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 44. Dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Versículo 45, vamos a leer hasta el 47. Dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Entonces, la Biblia nos manda a amar a nuestros enemigos. Amén. Incluso así nuestros enemigos estén afuera, hay que amarlos. Amén. Así no nos guste, así no queramos, esa es la palabra del Señor y debemos cumplirla. Amén. Así que si tenemos resentimiento, rencor contra alguien de afuera, el jefe, el vecino, estamos haciendo mal. Amén. Si esa persona nos pide algún favor, debemos de hacérselo. Es lo que nos manda la palabra del Señor. No es lo más cómodo, pero yo prefiero ser obediente a la voz del Señor. Quiero hacer énfasis en una cosa aquí en estos versículos. Dice que porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Hay algo, y es que a veces en la congregación todos somos seres humanos, somos personas diferentes, estratos diferentes, edades diferentes, profesiones diferentes, caracteres diferentes, y a veces se nos olvida que la Biblia dice: soportándoos unos a otros en amor. Y resulta que a veces soportar al hermano no se me hace tan fácil y yo ya le cojo rabia, porque por allá en el 2014 me dijo algo que no me gustó, me ofendió. Entonces todavía seguimos con esa riña, y el hermano que me cae mal. Entonces empezamos a practicar y a tratarlo como si fuera un enemigo. Y miren lo curioso de lo que dice el versículo 47: y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Es decir, si nosotros saludamos solamente a nuestros hermanos en Cristo, pues no hacemos de más nada, porque igual lo hacen los gentiles con sus familiares, las personas que los rodean. Pero imagínese usted que si ni siquiera saludamos a nuestros hermanos, ¿dónde venimos a parar? Amén. Y yo sé que hay hermanos aquí que no se saludan. Amén. Y esto es grave. Amén. Esto es delicado. En el nombre de Jesús se lo digo. Porque el mínimo es saludarnos entre nosotros. Ahí no estaríamos haciendo de más. Peor es ni siquiera saludar a nuestro hermano porque nos hizo algo por allá hace mucho tiempo. Es más, así se lo haya hecho antes del servicio de culto. Nuestro deber es, cuando se termine el servicio de culto, despedirnos de ese hermano. ¿Por qué? Porque es nuestro hermano. Amén. No es una persona cualquiera, es su hermano.
Amén. Y el hecho de no saludarlo no es simplemente, ay, no quise, no lo vi. Usted sabe que no es así. Amén. No podemos hacer al Señor mentiroso. Amén. Y si de pronto yo no saludo al hermano neighbor, cojámoslo de ejemplo otra vez porque está aquí cerquita, es por alguna razón. Algo me habrá hecho, algo tengo en contra de él que no lo quiero saludar, que ni siquiera hipócritamente lo saludo. Amén. Entonces es algo que va mucho más allá, mucho más adentro de nuestro corazón. Y sabe, hay algo que habla en primera de Juan capítulo 13, 14 y 16, voy a mencionarlo para finalizar, es de que no podemos aborrecer a nuestros hermanos, y el que aborrece a su hermano es homicida. Amén. Entonces estamos más metidos en problemas si aborrecemos a uno de nuestros hermanos. El Señor nos califica en el mismo rango de los homicidas. Los homicidas son que matan a otras personas. En ese rango estamos si aborrecemos a uno de nuestros hermanos. Amén. Y algo que dice también la Biblia es de que seremos reconocidos en que nos amemos unos a otros. Por esto regresamos a Proverbios capítulo 6 versículo 19. Que la última cosa, la séptima, que por el orden es la que abomina el Señor, es el que siembra discordia entre hermanos. ¿Por qué? Porque está corrompiendo, está dañando la característica por la cual nosotros debemos de ser reconocidos, y es que nos amemos unos a otros. Porque si yo preguntase aquí, digan amén los que aman al Señor, amén. Gloria a Dios. Pero dice en el libro de una de las cartas de Juan, el que no ama a su hermano, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, voy a decir la idea, es mentiroso. Porque ¿cómo puede amar a alguien que no ha visto sin amar a alguien que ha visto? Amén. ¿Qué quiero decir? Cuando yo leí esto, yo dije, pero es que no entiendo, eso es como ilógico. Si yo amo a Dios porque Él me sanó, porque Él me ama, porque Él murió por mí, yo dije en mis propias palabras hace muchos años, yo sí puedo amar al Señor, pero y no amar a mi hermano. Amén. Porque yo dije, si el Señor me ha perdonado, ha dado todo por mí, ha hecho todo por mí, ¿cómo no le voy a amar? Pero resulta que la Biblia dice otra cosa. Si nosotros no amamos a nuestros hermanos que los vemos, compartimos con ellos, bíblicamente no podemos amar al Señor. Estaríamos diciendo mentiras y volvemos al inicio. O está mintiendo el Señor o estamos mintiendo nosotros. Lo que nos lleva al no amar a nuestro hermano nos lleva a no amar al Señor. No amar al Señor nos lleva a quebrantar el primero y gran mandamiento. Amén. Que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Amén. Ahí estaríamos en otro error. Amén. Estaríamos incumpliendo en el primer y gran mandamiento si no amamos a nuestros hermanos. Es tan delicado esto que el Señor Jesucristo podemos decir que resumió la ley, o que mencionó dos cosas de las cuales parten el resto de las leyes, que es amar al Señor y amar al prójimo como a nosotros mismos. Es la manera que somos conocidos. Si no amamos a nuestros hermanos, empezamos a cometer error tras error, error tras error. Y el hecho de la discordia es cuando nosotros no nos cuidamos, cuando hablamos a espaldas de un hermano. Eso lo abomina el Señor. Eso, la definición es de que lo condena. Y no lo condena así nomás, lo condena energéticamente. Amén. Nos trae consecuencias. Dividir el pueblo del Señor. ¿Cómo dividimos el pueblo del Señor? Ya cojamos a Fabio de ejemplo. Que él me haya ofendido a mí muy mal, y yo voy donde el hermano Andrés y le cuento: uy, tengo una rabia con Fabio. Y vos lo vieras ahí, que recibe bendición todos los días, y quien lo viera como lo trata uno de feo. Amén. Entonces yo ya estoy sembrando discordia. ¿Por qué? Porque el hermano Andrés, digamos que no esté tan bien en el Señor, va a empezar a mirar al hermano Fabio así rayado
entonces ya él no va a estar yo solamente en contra de mi hermano Fabio, sino el hermano Andrés. Entonces, cuando Fabio mire que el hermano Andrés lo está mirando rayado y que él no le hizo nada al hermano Andrés, entonces Fabio va a decir, ¿y él por qué me mira así? Entonces ya nos vamos a agarrar ahí entre los tres. Y eso que le conté a uno. Y se acostumbran en estas cosas a contarle a varios. Entonces ya se imagina el problema tan grande que se genera. Terminamos todos aborreciéndonos entre nosotros y por ende no amamos a Dios. Por ende estaríamos incumpliendo el primer y gran mandamiento. Entonces ahí no estaríamos en nada. Amén. Ya para finalizar, cuando recibí esto yo le pedí perdón al Señor. Hay algo que a veces nosotros no miramos. Una vez, hace algunos años, no sé, creo que unos 3, 4 años, yo estaba orando y yo estaba pensando en qué pedirle perdón al Señor. Entonces yo pensando, yo dije, bueno, yo como que no he hecho tantas cosas malas estos días, estoy como bien. Entonces me acordé del salmo que dice, escudriñame. Amén. Se me ocurrió por sentir decirle al Señor, Señor, escudriñame, así orando como si fuera el más santo. Si hay algo malo en mí, muéstramelo, Señor. Yo creyendo que me iba a salir una cosita así de nada. Yo me acuerdo, eso fue hace bastante tiempo, y empieza el Señor a mostrarme cosas. Es como si hubiera sacado un cuaderno y me hubiera empezado a mostrar, o decirme, usted es esto, usted hace esto otro, usted hace esto otro, cosas que yo ni tenía presente, ni había caído en cuenta que hacía. Me sentí re mal, le empecé a pedir perdón al Señor, amén, porque no había caído en cuenta de las cosas en que estaba ofendiendo al Señor. Incluso yo dije, Señor, qué vergüenza con la iglesia, con la congregación, porque ya tenía un cargo en ese tiempo, y yo siendo así, Señor, o sea, en actitudes, en cosas que a veces uno ignora y comete bastantes errores. Entonces, cuando el hermano Michael preguntó que cuántos están alegres en esta mañana, yo no dije amén, porque voy a aclarar, una cosa es alegría y otra cosa es el gozo del Señor. El gozo del Señor siempre está. Alegre es un estado de ánimo, y yo no estaba muy alegre porque siento esa, no sé cómo decir, como esa carga de arrepentimiento, amén, desde hace unos días e incluso aquí en esta mañana, porque seamos conscientes, cometemos cosas que debemos de dejar de cometer. Si nos confiamos de que sí, cometemos errores y esto y que lo otro, vamos a ser practicantes del pecado y no vamos a ser hijos de Dios, amén, es lo que dice la palabra del Señor. Entonces yo tengo ese sentimiento de arrepentirnos en esta mañana, porque realmente yo no voy a ser al Señor mentiroso, yo no voy a ser al Dios que cumple todas sus promesas, amén, que no falla en ninguna de ellas. Yo no tengo el carácter para decirle al Señor, usted es mentiroso y yo sí soy perfecto, amén. Yo he reconocido mis errores delante del Señor y por eso tengo ese sentimiento de arrepentimiento, porque yo sé que el Señor nos limpia, pero es tan necesario entender las cosas, las fallas que nosotros tenemos, que solamente podemos pedirle perdón al Señor continuamente. Y lo bueno es de que Él se apiada de nosotros, aleluya. Y Él está aquí en esta mañana para perdonar. Él no está para juzgar y para decirnos usted es un pecador, sino que está aquí para perdonar, aleluya. Así que yo quiero invitar a que estemos en nuestros pies. Hay cosas que nosotros también pecamos por omisión, y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sabemos que leer la Biblia es bueno. La Biblia dice, no dejes de congregaros como algunos tienen por costumbre. Cuando nos da pereza venir al servicio de culto, estamos cometiendo un error, porque sabemos que es bueno estar aquí, estamos incumpliendo la palabra del Señor, pero de igual manera nos quedamos en nuestras casas.